pero no va a poder admitir a nadie. No, yo los estoy admitiendo. A mí me aparecieron. Bueno. Ok, entonces tú lo haces, ¿no? Uh-huh. Entonces me salgo y ahorita me meto, pero como ahorita. Uh-huh. Vale. Ya. ¿Sí nos escuchas, Toño? Sí, ya lo escucho bien. Bien, estoy aquí. Perdón, discúlpeme por los problemas técnicos. A veces están más allá de nuestra voluntad. Espéreme tantito. Denme un minuto nada más. Porque también lo grabo por mi computadora y el problema es que no los... Estoy ahorita conectado por mi celular. Entonces ahorita voy a Aquí ya está grabando. Sí, pero hago las dos porque si no luego también son problemas, ¿no? Que luego no se graban bien por un medio o por el otro. Entonces nada más me permiten tantito. A ver, déjenme ver. A ver, ok. Ya casi llegamos a los 75. Ajá, qué bueno, gracias. Y una disculpa por todos los inconvenientes, pero ha habido problemas técnicos con el Google Meet. Entonces esto, para que se pueda grabar la sesión, ¿no? Eso es importante porque luego subimos esta sesión en el canal de YouTube que tenemos de este seminario y los otros seminarios. Entonces, es por eso el inconveniente, pero ahorita empezamos, ¿no? En cuanto me permita mi computador unirme por mi otra cuenta, ¿verdad? Que creo que también, no sé por qué diablos, también tiene inconvenientes, pero bueno, ahorita vemos. No empezaremos todavía. Espérenme tantito. Doña, yo creo que si quieres nada más dejamos esta grabación. La vez pasada creo que fui yo la culpable que no se hubiera grabado porque cerré un cuadrito que dice grabación. Sí, claro. Entonces pero ahorita no, ahorita sí sigue el botoncito rojo grabando. Bueno, entonces pues no vamos le a empezar muevo así nada para evitar inconvenientes. Sí, entonces vamos a empezar así para que ya no te salgas más. A ver, déjenme ver cómo le hago. Permítanme tantito. Nada más me organizo. Ok. Déjenme ver. Es
que ahora todo lo estoy haciendo en mi celular. Bueno, vamos a empezar ya para no atrasarnos más. Vamos a empezar esta sesión del seminario Complejidad y Espacio Habitables. Sus servidores, José Antonio García Ayala, ¿verdad? En la sesión número 61 de este seminario que se realiza desde 2015 en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco. Como parte de esta sesión número 61, tenemos la ponencia Complejidad Urbano-Ambiental, Huellas Ecológicas en el nororiente de la zona metropolitana del Valle de México, que va a dar las ponentes, la doctora Delia Patricia López Araiza Hernández, que es profesora, ¿no?, de el posgrado y la licenciatura en la sección de estudios de posgrado e investigación de la SIA Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, y de la licenciatura en ingeniero arquitecto, ¿no? Ella va a estar acompañada de la otra ponente, ¿no?, que es la maestra María Carolina Quintana Noriega, que es estudiante de la maestría de doctorado, ¿no? Del doctorado en ciencias en arquitectura y urbanismo de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Ajá, entonces un poquito para hablar del currículum, ¿no?, de ambas, ¿no? La doctora Delia Patricia López Araiza es licenciada en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ajá, aparte, ella es Arquitecta también. Perdón, arquitecta, perdón, una disculpa. No, las dos. También es arquitecta, no sabía. Pensé que nada más licenciada en urbanismo. Entonces, y estudió la maestría y el doctorado en desarrollo regional en el Colegio de Tlaxcala. Por su parte, María Carolina Quintana Noriega es arquitecta por la Universidad Iberoamericana y aparte estudió la maestría, ¿verdad?, en la UNAM, ¿va?, en urbanismo. Entonces, ellas son nuestras invitadas. Recuerden que este seminario, ¿no?, de complejidad y espacio habitable es realizado con el apoyo de la Red de Expertos en Sistemas Complejos del Instituto Politécnico Nacional. Y entonces, pues bueno, no me queda otra, ¿no?, más que darle la palabra a nuestras invitadas. Y les recuerdo, ¿no?, que al final de su participación, de nuestras ponentes, pueden ustedes participar escribiéndonos comentarios en el chat. Perdón la interferencia. Pueden escribir sus comentarios en el chat o pueden levantar la manita y les damos la palabra. Ya doy la palabra a las invitadas. Y una disculpa por los inconvenientes. Gracias, doctor. Pues nuestro tema... Déjame comparto la pantalla, ¿no? Sí, mientras les voy platicando que es derivado del proyecto de investigación que tuvimos o que realizamos el año pasado. Perdón. Ay, Dios.
Disculpen. El título de la investigación es muy parecido al título del trabajo que les estamos presentando y va a empezar Caro a explicarles más o menos el planteamiento del problema. Ok. Sí, pueden ver toda mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenernos aquí, por su invitación, ¿no? Tanto a los doctores, ¿no? La doctora Margarita también, ¿no? Que está ahí, nos va a dar unos comentarios al rato. Como les decía la doctora Delia, estamos, bueno, aparte que muy contentas de poderles presentar estos resultados de la investigación, pues nos da mucho gusto, aparte que se haya abierto la oportunidad de hacerlo en un seminario de complejidad. Esta investigación, como bien les decía la doctora, fue durante el año pasado, durante 2021, pero nos sirvió también para ir integrando pues ciertos también resultados y variables que habíamos encontrado, también una investigación previa de 2020, y nos va a servir seguramente ahora para la de 2022. En este sentido, y hablando de complejidad, pensando en complejidad, pues justo las zonas urbanas, como las no podemos entender nosotros, pues no son como linealmente explicables, ¿no? Debemos que siempre pensar en temas de sistemas complejos, de recursividad. Muchas de las cosas que hemos encontrado en esta investigación, pues pueden referirse a la investigación pasada y se van a referir, decía, a la siguiente. Entonces, pues bueno, creo que sí se prestaba mucho a platicarles. Entonces, bueno, por eso nos llamó mucho la atención que nos invitaron, nos gustó mucho, y entonces estamos agradecidas en ese sentido. Y efectivamente, ahorita para platicarles un poco de dónde surge esta investigación, yo les voy a explicar un poco el contexto global del tema que, bueno, veíamos ahorita, ¿no? Que es hablar de huellas, le pusimos, bueno, huellas ecológicas, pero en realidad vamos a ver que justo las huellas son un poco más complejas que una sola huella, tiene como distintas dimensiones de medición. Y entrando ya en materia, en contexto global, el mundo tiene una biocapacidad pues ya definida. La biocapacidad, el concepto de biocapacidad es esta capacidad o qué tanto, la palabra capacidad, qué tanto puede sostener un planeta o un territorio, ¿no? Un sistema definido por los usuarios o por los eventos que estén ahí adentro. Entonces, bueno, si pensamos en el planeta, el planeta tiene una superficie definida y tiene como ciertas características definidas, tanto de agua como de vegetación, de animales y demás. Y tiene una población definida. Entonces, el planeta alcanza a mantener, o tiene como esta capacidad de mantener a cierta cantidad de población. Y el problema obviamente que estamos teniendo, o sea, el primer como punto que estamos observando es que obviamente la población va creciendo y creciendo y creciendo, y entonces pues el planeta tiene una capacidad ya dada. Entonces, a eso se refiere un poco el concepto. La doctora nos va a explicar luego exactamente ya como cada una de las huellas, pero el concepto de biocapacidad es ese, ¿no? O sea, el planeta tiene una biocapacidad y cada uno de los territorios, cada uno de los países pues tiene una biocapacidad dada su estructura y su sistema o su ecosistema. Al 2015, la biocapacidad global estaba alrededor de 1.8 hectáreas por habitante. Si se fijan, las unidades son justo opuestas a hablar de densidad urbana o densidad de población de habitantes por hectárea. Aquí es más bien 1.8 hectáreas por habitante. Es lo que es la capacidad que tiene el planeta, ¿no? O sea, para cada habitante necesita tener 1.8 hectáreas. Y así podemos verlo como por cada país. Para México, la biocapacidad para 2015 era de 1.4 hectáreas por habitante. Podemos decir, bueno, pues no suena tan mal, estamos abajo del promedio global. Bueno, sí, pero si vemos, por ejemplo, que en 1960 esta biocapacidad de México era de 3.4 hectáreas por habitante. Entonces, bueno, en 55 años, pues le redujimos a una tercera parte, ¿no? También si pensamos en la biocapacidad total,
nosotros normalmente pensamos que México es un país con una biodiversidad como, pues, ¿no? Maravillosa, y sí, efectivamente, ¿no? Pero también dependemos, para hablar de biocapacidad, dependemos también de, bueno, de la superficie de nuestro territorio. Por eso vemos, obviamente, los países, ¿no? Estados Unidos, Brasil, China y Rusia, pues, bueno, como tienen unas grandes extensiones de territorio, a pesar de tener también unas grandes poblaciones, no sabemos, Estados Unidos y Brasil, ¿no? Andan sobre 300 millones de habitantes, pues, bueno, también pueden distribuirse muy bien en el territorio. México, nuestros 120 millones de habitantes, 124 millones de habitantes, pues tenemos como un territorio de, no sé, de la mitad de, ¿no? como un 40% por ejemplo, de Estados Unidos o de Brasil, y entonces, pues la biocapacidad es un poco más alta, es un poco más baja que la de Estados Unidos. Aquí vemos como a nivel global, pues bueno, nuestra biocapacidad por el territorio y el número de habitantes que tenemos, pues es más bien similar, pensando en países europeos, pues un poquito como a Francia o a Alemania, ¿no? Y pensando en países latinoamericanos, pues vemos que estamos más bien como a lo mejor como Ecuador, ¿no? Incluso Chile tiene como una biocapacidad más, más baja, ¿no? Argentina más alta, entonces más o menos como para que nos podamos estar como ubicando, ¿no? Parece que estamos como si en la media, un poquito más abajo, pero bueno. Entonces, como contexto global, ¿no? De México y su biocapacidad. Porque normalmente creo que pensamos que tenemos una biodiversidad padrísima, y sí, pero pues también somos muchos, ¿no? Entonces, creo que eso me pareció interesante, ¿ok? Y luego viene el concepto de huella ecológica. Y ahí es en donde empezamos a tener problemas. Nuestra forma de consumo es la que empieza a definir esta huella. La huella ecológica habla para mantener nuestra forma de vida, cuánto superficie necesitamos. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que, bueno, si no nos sorprende que Estados Unidos, como esta epítome del consumo y del neoliberalismo, bueno, pues obviamente están muy arriba. Vemos también que en el caso de China y la India, seguramente ahí es más bien por un tema también de número de habitantes, pero bueno, vemos que México está en un nivel alto, ¿no? A diferencia del otro que estamos por la media, ahorita estamos en un nivel alto, y necesitamos 3.2 hectáreas por cada habitante para poder llevar nuestra forma de vida. Ahí en ese caso, pues bueno, pues también si se fijan, estamos más o menos parecidos otra vez en países europeos, ¿no? Alemania o Francia, muy parecidos también a Canadá o Brasil aquí en América. Y aquí lo interesante es ver, bueno, pues obviamente estamos pensando en el norte global y todos los países como no nada más desarrollados, sino en vías de desarrollo, pero que siguen como este modelo. Vemos África, por ejemplo, pues bueno, pues su huella ecológica es bastante baja. Y entonces, si tenemos biocapacidad, que es como, digamos, la cifra en positivo que tenemos, ¿no? O sea, la capacidad que tiene el territorio, y luego la huella ecológica, que es lo que consumimos, pues obviamente podemos hablar de un déficit, ¿no? O de un superávit, podemos buscar un balance. Y esa sería la idea, ¿no? Tener ese balance. Entonces, bueno, si nosotros balanceamos la cifra de biocapacidad que veíamos antes de México con la huella ecológica, o sea, lo que estamos consumiendo, ¿no? De nuestro territorio, pues ahí nos enfrentamos con el déficit ecológico. Y el déficit ecológico, pues, es grave. Estamos en un nivel muy alto de déficit ecológico. Tenemos algo así como un déficit de 1.8 hectáreas por habitante. Llama la atención además, bueno, pues que es toda esta franja, ¿no? Justo como esta franja norte que tiene más o menos un sistema de consumo. Ahí agarramos también al norte de África, ¿no? Pero bueno, pues sí, obviamente también es en donde se concentra también una gran cantidad de la población mundial. Y nos llama la atención esto, nos llama la atención de, bueno, ¿qué está pasando en México, no? Justo porque teníamos la idea de que México, pues tenemos una gran biodiversidad, tenemos agua, tenemos playas, o sea, nos parecía esto, y bueno, pues tenemos un déficit ecológico importante. Estos datos que vemos acá son los que se utilizan, y seguramente todos lo han escuchado, este concepto del día de la sobrecapacidad, o el Overshoot Day, que es esta fecha en la que nos acabamos ya los recursos del planeta, y entonces le estamos tomando prestado ya el año que entra, y ese día se ha ido recorriendo, ¿no? De estar, pues sí, ¿no? De ser, no sé, como octubre, noviembre, a principios de este siglo, a estar ya casi en septiembre, ¿no? Estamos como en agosto, septiembre, este día de sobrecapacidad del planeta.
Actualmente, estos son datos de 2000, o sea, este dato sería de 2020, necesitamos 1.6 planetas por año, ¿no? Entonces, pues no tenemos 1.6 planetas, tenemos uno. Entonces, bueno, pues sí, ya estamos como en un déficit importante a nivel global y, bueno, en México en un déficit, pues, alto. Doctora. ¿Le paso, doctora Delia? Voy. Sí, la siguiente, por favor, porque ahí no tengo nada. Bueno, estas huellas, ¿cuándo nacen? A principios de los 70 del siglo pasado, empezamos a tener a nivel mundial y más nacional, bueno, aquí en México y más en la Ciudad de México, nos dimos cuenta del gran crecimiento poblacional que tuvimos. Todavía no me ven, pero yo ya prendí mi cámara. Y esto hizo que necesitáramos más recursos para vivir, porque, como recordarán ustedes, la famosa frase de ya no vengan para acá, fue en esta época cuando se dio, porque venían de toda la provincia a la Ciudad de México por las oportunidades que teníamos y lo que se ofrecía en la ciudad. Esto hizo que fuera creciendo y se convirtiera en la mancha que tenemos en la imagen. En esta gran zona metropolitana, que en el caso de este trabajo la tomamos lo que es considerado como el Valle de México. Es la zona metropolitana del Valle de México y que incluye a muchos municipios. De la ciudad prehispánica y española que teníamos a llegar a esto, es que utilizamos más recursos para vivir, como son de agua y de combustibles fósiles. Por eso es que nos hemos enfocado en la huella hídrica y en la huella de carbono, las cuales forman parte de la huella ecológica. La que sigue, Carlos. Entonces, sabemos que la huella ecológica por cada una de las personas, como les decía ahorita Caro, es de 2.7 hectáreas, pero el planeta solo nos da 1.8. Si contaminamos más o depredamos más de lo que naturalmente el planeta nos da, pues nos lo vamos a acabar más rápido. La que sigue. Por eso, bueno, aquí tenemos la población que hemos logrado tener en esa mancha urbana que les enseñábamos antes. En 1980 teníamos 14 millones y la superficie era de 61 hectáreas. Lo estoy redondeando. Los datos precisos están en la imagen. En el 2000 ya teníamos una población de 18 millones y una superficie del doble, ocupada del doble. Para 2010, la población ya había aumentado a 19 millones y la superficie a casi el doble. Ya ocupábamos el 221 hectáreas. En 2017 teníamos 21 millones de habitantes y una superficie de 235 hectáreas. La que sigue, por favor. Y con esos paisajes de la ciudad hermosa y linda de Reforma a el cerro, que puede ser el Cerro del Judío o el Cerro de
Atizapán o por ahí, ¿no? Realmente este es un paisaje que encontramos en cualquier parte de la periferia de la Ciudad de México y que nos lleva a conectarnos a los municipios que hemos ido sumando del Estado de México. Según ONU Habitat, la superficie de la ciudad crece 3 veces más rápido que la población y más o menos lo pudimos ver en la tabla anterior. Ocupando suelos no aptos para el desarrollo urbano, para la vivienda y para las actividades humanas. En este caso, la imagen vertical es Valle de Chalco después del desbordamiento del río de la Compañía. Bueno, todas las imágenes son de Valle de Chalco, cabe aclarar, que era una parte del lago de Texcoco. Entonces, ¿cómo pretendemos vivir en una zona que de antemano ya sabíamos que tenía agua? Y alteramos el paisaje. No solo con las viviendas, no solo cambiamos áreas verdes de cultivo por viviendas, sino también alteramos el clima. La que sigue, por favor. Si a esto le sumamos las grandes distancias que tenemos, hemos ido utilizando cada vez más vehículos automotores, ya sea autos particulares o camiones. También requerimos del uso de este tipo de transportes para para lo que necesitamos para vivir, como es el gas en el caso de la imagen, o el agua, porque nos llevan el agua, ya no llega en el río, sino necesitamos que lleguen las pipas, o algunos otros productos alimenticios. La que sigue, por favor. Esto hace que aumente la huella de carbono y la huella ecológica. ¿De dónde salen estos conceptos? Pues de las cumbres que están relacionando o que han relacionado la ciudad o el medio donde vivimos los seres humanos y que se llamaron hábitats. La primera fue en 1976 en Vancouver y ahí se le llamó también la Cumbre de la Tierra porque empezaron a ver que había más daño al ambiente, usábamos más recursos naturales de los que podíamos volver a plantar o volver a generar. También estábamos extrayendo demasiados combustibles del subsuelo, combustibles fósiles que estaban produciendo partículas que afectaban a los seres humanos. Después, 20 años después, en 1996, en Estambul, fue la primera vez que se habló de los objetivos del milenio. Y ahí estábamos viendo cómo disminuir el tamaño de las ciudades, cómo bajar los consumos de petróleo, de luz, de gas y de producir menos gases efecto invernadero. Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos, hizo un video donde nos alarmó y nos llamó la atención hacia estos efectos, porque
hizo muy buenas animaciones de lo que iba a suceder, por ejemplo, si seguíamos calentando el planeta a causa de los gases de efecto invernadero. Y pues eso sí nos preocupó, el perder las playas y sobre todo perder islas importantes como Nueva York por el incremento en el nivel del agua del mar, de los océanos, y también la vegetación. Estábamos perdiendo por estos altos niveles de temperatura, que ahora sí ya estamos sintiendo en muchas ciudades, la gente pues iba a empezar a tener otro tipo de problemas. De ahí, muchos países se comprometieron a cumplir los objetivos del milenio. Sin embargo, cuando se hizo la revisión en 2016 en la cumbre de Quito, en Ecuador, pues se dieron cuenta de que había que cambiar algunas cosas porque no todos los países tenían posibilidades de cumplirlos. El cambio climático es general, nos afecta a todos y por eso debíamos de revisar nuestra forma de estar consumiendo. Es decir, ¿cuánta agua necesito para producir un celular? Parecería que no tienen relación, pero utilizamos muchos recursos y además agua nueva, agua pura, agua potable. No usamos, en la industria todavía no hay industrias donde se esté utilizando agua reciclada para este tipo de productos. En el estado de Tlaxcala, para lavar la mezclilla de los... Ay, ¿es la alerta sísmica o yo estoy alucinando? Sí, es la alerta sísmica. Alerta sísmica. Sí. No, sí. No puedo. Sí. Ahorita ¿Suspendo regreso. la grabación tantito? No, déjala, déjala, Ok, vale, déjala. Vale, ahorita nos vemos, ¿vale? vale. Vámonos, bye.
Ya estamos aquí de regreso. Ujú. Perdón. Sí, no, es con puros inconvenientes. Ahora sí que tocó. Y sí se sintió, Toño, porque aquí estamos más o menos a la altura. Acá No, no se sintió. no sé No, si aquí no sentimos nada. yo tampoco Aquí sentí. sí, aquí Acá sí sí. se sintió poquito. Ah, bueno. Sí, que Ah, allá bueno. sí se sintió por Tlalpan. Ah, bueno. Pues por acá no. Esperemos que todo haya salido bien. Sí, Ujú. Ujú. sí, igual. Ujú. Uy. Bueno, pues les platicaba que entonces en las reuniones mundiales de ONU sobre la ciudad, fue donde se fueron haciendo investigaciones sobre cómo estamos manejando nuestro medio ambiente. Y nuestra forma de consumir. Esto tiene que ver con los gastos que hacemos. Creo que Caro se fue. Todavía no regresa. Y esto es a lo que hemos ido llamando huellas ecológicas. Pero ahora no sé cómo cambiarle a la presentación. Este, ¿te puedes comunicar con Caro igual? Sí, ahí voy. Sí, porque si no quiero estar. Sí, una disculpa por los inconvenientes, pero todo nos ha ocurrido de todo el día de hoy. ¿No? Hasta temblores. Hasta tembló. Qué cosas. ¿Sí se va a conectar? No sé, le voy a hablar porque no me salen las llamadas. Ujú. No. ¿Gustas? Podemos romper un poquito el protocolo mientras se conecta Caro y ver Ajá. si parte de los presentes tienen alguna pregunta sobre lo que han expuesto hasta aquí. Sí, claro. Sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario. o comentario o duda? Ujú. Ujú. Yo, por ejemplo, sí tengo, pues más que nada experiencias. ¿Qué pasó? ¿Ya entró Caro? No, yo no hablé. Ah. Porque para mí fue impactante
normalmente tengo un hijastro que vive en Playa del Carmen y en una diferencia de 2 años veíamos como el mar, había una playa muy extensa y cuando fuimos la segunda vez, resulta que el agua ya llegaba hasta el andador. Esa playa tan extensa ya se la había tragado el mar. Y a lo mejor porque son cambios tan lentos, no los detectamos, no nos damos cuenta de realmente los efectos que tiene el calentamiento global. La percepción que tiene la gente de ahí con todo y esto que se está dando es que sí, algún día va a quedar bajo el agua estas zonas costeras, pero faltan como 100 años, tarda mucho. Pero si vemos ahora lo que ha estado pasando, pues ya no es tanto lo que está tardando. Y bueno, creo que tiene que ver con esta huella ecológica, ¿no? Que pensamos que lo que afectamos localmente ahí se queda y no. O por ejemplo, el problema de sargazo que se dio precisamente en esas playas. Posteriormente vi un reportaje que hablaba de que tenía que ver con el calentamiento porque proliferaba más este tipo de plantas que llegan ahí a esas costas, pero no salen de ahí. O sea, los efectos de Centroamérica y Sudamérica estaban afectando lo que es la península de Yucatán, porque todo el sargazo llegaba ahí. O sea, siempre ha habido, pero no en las cantidades que se daban. Entonces, sí son muchos cambios que se han ido dando pues, a través del tiempo. Así es. Tenía un comentario Gabriel, o alzaste la mano, ¿no, Gabriel? Guillermo tiene Sí, levantada doctora, la bueno, mano, Gabriel. sí, buenas tardes a todos. Yo tengo un comentario en el cual, por ejemplo, dice, bueno, no vi quién estaba hablando ahorita, pero decía que es muy lento el cambio y yo creo que lo podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, que pues en los últimos 10 años, por lo menos, ha habido un incremento demográfico y poblacional muy grande, ¿no? A tal grado que ya hasta los mismos pobladores de Querétaro están yéndose a otros lados porque ya se sienten invadidos de los mismos, pues, defeños que vienen a tierras tranquilas según esto, ¿no? Y van generando como más, esta mancha urbana más grande. Y creo que en Playa del Carmen y todas estas próximas como no sé, conjuntos que están queriendo hacer en la Ribera Maya, va a generar una aceleración en todos estos pues, hundimientos que estamos viendo, ¿no? Y todos estos, bueno, cambios climáticos que estamos generando nosotros mismos. Es todo. ¿Alguien más? Guillermo. Guillermo, Ujú. No, Sí, yo no sé si lo explicaron como que levanté la mano, pero no. está también está Analí. Analí. No, estaba Ya te contagié. Sí, Analí tiene la palabra. Creo que a lo mejor no ha regresado. Tiene la palabra Analí, ¿sí puedes comentar? Jessica también tenía la mano levantada. Bueno, Jessica, ¿puedes comentar? Sí, buenas tardes a todos. Con respecto al comentario último, no vi el nombre. Sí creo que hay como dos partes que entender. La primera, no es que estas migraciones
no sean representativas y que aceleren los procesos de deterioro, ¿no? Del hábitat humano, o sea, entendiendo también la ciudad como sistema, ¿no? Como ecosistema, o como parte de todo el ecosistema. Creo, por un lado, que la misma Ciudad de México ha experimentado eso, o sea, la Ciudad de México se ha conformado a través de migraciones del interior de la República y se ha concentrado, ¿no? El Estado de México especialmente está conformado por muchísimas personas que vienen de otros lugares. Un poco lo que decía la doctora Delia con respecto a esta visión de la Ciudad de México como una fuente de oportunidad o de progreso, que no siempre es así, pero bueno, en general sí, por muchas situaciones económicas, políticas, culturales, en fin, ¿no? Pero el Estado de México no así, que es el que consolida gran parte de la zona metropolitana del Valle de México, por la cantidad de municipios que tiene y por esta conurbación, o sea, la conurbación entendida como el continuo, ¿no? Y el contiguo urbano, esa mancha que se va consolidando y que va creciendo sin un sentido, que tampoco se planificó esta contención de esta mancha, hasta dónde iba a llegar. El Estado de México, para quien lo conoce, está caracterizado por una proliferación de vivienda popular, encima de los cerros, encima de las reservas, de barrancas, ¿no? Hay una situación que también va a ir creciendo, ¿no? En el tema ahora que nos atañe ambiental. Entonces, sí, yo creo que hay un movimiento siempre, ahora estos flujos que se están yendo hacia Mérida, que se están yendo hacia otras porciones, pero eso siempre ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que la Ciudad de México debe tener más algún tema de acciones de mitigación, de control, porque este fenómeno que mencionaba, no me acuerdo quién, está vinculado con esto, o sea, este fenómeno de ya está colapsando un sistema y tenemos que migrar a otro, creo que es muy relevante. Y yo creo que la megalópolis debería servir como ejemplo también para no seguir cayendo en esto. Digo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener 22 millones de habitantes concentrados en la porción central de México que tener 1 millón de habitantes, ¿no? O sea, también hay situaciones paulatinas. Y eso se va manifestando también a través del tiempo. Lo que sí creo que es relevante donde estemos, en la porción territorial que estemos, sí requerimos de una mayor conciencia con respecto a nuestros hábitos de consumo, a tener una visión, nosotros o la mayoría de las personas que están aquí, que trabajamos con el espacio, con el territorio, creo que sí tenemos más responsabilidad de replantearnos cómo vivimos, cómo hacemos que vivan los demás, en qué proyectos participamos, que a lo mejor necesitan esta reflexión del espacio, ¿no? La gente regularmente no vive donde quiere, la gente regularmente vivimos donde podemos, donde nos da nuestra situación económica, y es esa variable la que también nos posiciona en ciertas ciudades, ¿no? Yo les puedo decir, por ejemplo, hay grandes asentamientos de otras poblaciones extranjeras, por ejemplo, en Baja California, ¿no? Probablemente ellos sí viven donde quieren. Digo, no es su país y hay una situación de suelo y hay una situación de acaparamiento, ¿no? De playas y de paisajes muy hermosos, y se les da, a pesar de que la Constitución diga que no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, sí, yo nada más quería como un poco defender la Ciudad de México. No somos como las personas que estamos migrando a destruir otros hábitats, sino que todos en cierta medida sí contribuimos al crecimiento de las huellas de carbono, de las huellas ecológicas, de las huellas hídricas, y creo que en el corto plazo necesitamos ya implementar medidas reales para contrarrestar y sobre todo para asegurar de mediana manera o en el mediano plazo, pues sí, cierta calidad de vida, ¿no? Gracias.
¿Alguien más desea participar? Tiene la mano levantada Mariscal Aguilar Samuel. ¿Ah? Sí, Tiene la palabra Samuel. muchas gracias. Muy buenas tardes. Se hablaba anteriormente de que no era tan popular el pensamiento de ocupar agua reciclada para la producción de bienes materiales. Y también acerca de cómo podríamos nosotros como población encontrar una forma en la cual nuestra huella ambiental que todos los días tenemos pueda reducir. Pero también es muy importante, como es un sistema bilateral de conexiones de cliente y también de empresa, que no podrían subir algunos impuestos para contaminación o quizá encontrar nuevas normas de regulación para que este recurso vital sea menos dañado. Y ese sería mi comentario. O bien mi pregunta acerca de cuáles serían las regulaciones posibles para poder crear un nuevo sistema en el cual se le dé más prestigio o bien más importancia al recurso que al producto. Gracias. Sí, ¿alguna respuesta, doctora Delia? Ya estoy de vuelta, perdonen. Muy bueno. Sí, ¿alguna respuesta a esta pregunta, doctora Delia? ¿No? Tienes apagado tu micrófono. Ya. Ahí ya me escuchó. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, decía que el chiste, bueno, lo que estuvieron viendo en estas 3 cumbres del hábitat fue precisamente lo que menciona Samuel. ¿Cómo podemos hacer que las personas cobren conciencia de los recursos que se están acabando por el tipo de vida que tienen, de alto consumo de recursos, y de que la industria, que dependemos mucho de la industria, aunque no la veamos directamente en nuestras ciudades, sí el modo de producción es el que nos ha llevado a acabar con nuestros recursos. Les comentaba hace un rato que para un pantalón de mezclilla, lavarla con agua pura, con agua purificada, con agua de consumo humano, pues no se vale, ¿no? Y se usan 120 litros en el primer enjuague de un pantalón de mezclilla, que después ya no se pueden usar porque los tintes que se utilizan en la mezclilla tienen un alto grado de cobalto y de plomo. Entonces, la industria de la textil utiliza agua limpia, agua que podríamos tomar, y saca agua contaminada. Ellos podrían utilizar agua de reuso, agua que nosotros hayamos usado para lavarnos las manos o para lavar los trastes y que tenga un tratamiento primario para lavar la ropa, para lavar esa mezclilla. Y precisamente de eso sí le cambias, Caro, por favor. En 2016 se hicieron los famosos ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y si te fijas ahí en el número 6 está el que se refiere al agua. El 11 se refiere a las ciudades, el 12 a la energía que utilizamos y el 13 a la vida silvestre, si no estoy mal. Y no es tan mal. Si le puedes cambiar, Caro.
El chiste es que se comprometan los países o que nos comprometamos las personas en cumplirlos. Porque garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas y todos, que eso es la tesis de Jessica, que habló hace un momento del crecimiento de las ciudades, tiene que ver con con este objetivo del desarrollo sostenible y que estamos buscando, con la tesis de Jessica, cómo tener una mejor gestión del agua en las ciudades en México. En otros países seguramente también están buscando la forma en llegar a tener una mejor calidad del agua potable, del agua dulce potable, porque sabemos que la Tierra es un planeta de más agua que de tierra, pero no toda esa agua es de consumo humano. Entonces tenemos que aprender a racionalizar el uso del agua y a ver qué cosas podemos hacer con el agua salada, porque desalinizar el agua también es carísimo. Entonces, si no mal recuerdo, es el 9% del agua del planeta es la que es dulce. Si no me corriges, Jessie, por favor. Y la usamos para todo. La usamos para lavar las banquetas, la usamos para lavar los trastes, para regar las plantas, para tomar, para preparar la comida. Es el 3%. Gracias. Y no toda esa agua debería de ser agua pura, agua potable. Podríamos utilizar para el riego de las plantas, como se hace en algunas ciudades, agua tratada, no para tomar las personas, pero sí las plantas y los animales posiblemente. La que sigue, no sé si te contesté, Samuel. Sí, muchas gracias. Guillermo, ¿tenías alguna pregunta? ¿Por qué sigues con tu mano levantada? Guillermo Ortiz. Sí. No, déjame que vea lo de la mano. Ok. Bueno, Ya tuvo. Gracias. Y aquí estamos muy Gracias. Sí, gracias. En cuanto a la ODS 11, que se refiere a las ciudades y a las comunidades sostenibles, pues es lo que estamos buscando y en lo que estamos trabajando muchos investigadores, en hacer la vida de la ciudad o la vida que se genera en la ciudad más amable con el medio ambiente. Y por eso fue una de las inquietudes de esta investigación y revisar las huellas ecológicas. Para eso hemos hecho, aunque ustedes no lo crean, mucho trabajo en cuanto a la gestión y producir instrumentos que nos sirvan para llevar a las ciudades a volver las áreas más seguras y sostenibles y que no nos espante el susto, perdón por la expresión, la alerta sísmica como hace un rato. Y tener más áreas verdes y espacios públicos seguros. De eso se trata el objetivo 11 del desarrollo sostenible y que sí estamos tratando de implementar cada vez más en los planes, más bien dicho, en los programas de desarrollo urbano. Y como les decía, y en los instrumentos de desarrollo urbano. La que sigue, por favor.
garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible. Con lo que me preguntaba hace un rato Samuel, ¿podemos ponerles alguna sanción o algún impuesto a quien contamina? Sí, eso es lo que se busca, aunque también la idea es generar otro tipo de economías. La economía que tenemos ahorita, o el tipo de economía, el modelo económico que tenemos es de comprar, bueno, más bien dicho, producir, vender, usar y tirar. Y eso nos hace que tengamos mucha basura. Esa basura ocupa áreas que podrían ser áreas de cultivo, porque no se revisa el tipo de suelo en el que se empieza a tirar la basura. Con el sismo del 17 aquí en la Ciudad de México, no sé si alguno de ustedes escuchó que el cascajo no encontraban dónde tirarlo, porque no tenemos tiraderos para material de la construcción. Nuestra industria, la industria a la que pertenecemos los arquitectos, es una industria altamente contaminante desde la producción de los materiales, el traslado de los materiales y, como en este caso que les platico de 2017, la salida de los materiales. Entonces, tenemos que empezar a tener conciencia y darles otro tipo de vida a los productos que utilizamos en las ciudades. Es decir, que no nada más los usemos y los tiremos, sino que les demos otros usos. Desde hace tiempo empezamos a oír el reciclar. Con los materiales de construcción también se puede reciclar, pero hay que ser mucho más creativos que con las botellas de PET para ese reciclaje. El aluminio que usamos en las ventanas, que se usa en la marquetería o manguetería de las ventanas, también puede ser reciclada, pero eso tiene un costo. Y ahí habría que ver, eso no lo vamos a ver en esta investigación, qué sale más barato. Si producir nuevo aluminio para la cancelería o irla a tirar a quién sabe dónde. Y bueno, de eso se trata este objetivo del desarrollo sostenible, tener mejores formas de producción. Y si ven la imagen, varias imágenes, parece un ciclo, porque estamos hablando de la economía circular o de los principios de la economía circular, de buscarles muchos más usos a un solo producto. La que sigue. Bueno, este sigue siendo el objetivo 12, la que sigue. El objetivo 13, de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Como decíamos hace un rato, aquí lo que estamos tratando de evitar en las ciudades es que se den las islas de calor, como en la primera imagen, porque cada vez tenemos edificios más altos y el pobre peatón que queda hasta acá abajo, no sé si me ven, le toca la refracción del sol para acá o la refracción del sol para acá, y en este espacio no alcanza a salir el calor que producen los coches aquí abajo a la altura del peatón. Y eso nos está causando enfermedades a las personas y a los animales. A las personas en la piel y a los animales, pues de diferentes formas, hasta en sus ojitos.
Se ha tratado de tener menos gases de efecto invernadero, pero todavía tenemos materiales de construcción que los producen. No sé si se fijaron, pero en los primeros meses de la pandemia, donde no circulaban los coches, donde había muy poca gente en la calle, los niveles de ozono no bajaron, los niveles de ozono siguieron subiendo. Nosotros los estuvimos monitoreando por la investigación que tuvimos antes que esta, estuvimos hablando del ozono y justo fue una de las cosas que nos llamó la atención. Luego entonces, no nada más son las fábricas las causantes de la contaminación, ni tampoco los combustibles fósiles que usamos para movernos. Hay más en la ciudad que produce esos gases y esas partículas contaminantes. La que sigue, Caro, por favor. Bueno, ya hablamos de la Cumbre de Río, que ahí fue donde nació el indicador de huellas ecológicas por este investigador William Rees y el ecologista Mathis Wackernager. No sé cómo se pronuncia. Es como Wackernagel, ¿no? No sé. Mathis Wackernagel, una cosa así. Y es precisamente de esto de lo que se trata. Cómo estamos marcando nuestro territorio no muy sanamente. La que sigue. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de cómo fue que nosotros hicimos el trabajo y el ver cómo este indicador nos puede servir para llegar a tener mejores ciudades y que sean más sostenibles. La que sigue. Bueno, estos indicadores. La huella de carbono, la huella de carbono va en función a los materiales fósiles que utilizamos para producir un bien social o bien que utiliza la gente, como un coche o, como les decía hace un rato, un celular. ¿Cuánto? Es que no nada más es gasolina, también son diferentes tipos de combustibles para cualquier insumo que utilizamos en las ciudades. Y eso es lo que se mide en la huella de carbono. En el caso de la investigación, nosotros nos referimos a los combustibles fósiles que se utilizan para llegar de un lado a otro de las actividades diarias que se desempeñan por los habitantes de una o de otra zona. La que sigue. Dependiendo del tipo de huella que tengamos es cómo se mide, que pueden ser directas, las que van a arrasar con la naturaleza, las indirectas, que tienen efectos indirectos en la naturaleza, y las colectivas, que en el caso de las ciudades serían las colectivas. Gracias a la huella ecológica podemos evaluar el impacto que se produce sobre el planeta, lo que les decía hace un rato, claro. Y cómo podemos llegar a regenerar esos recursos que estamos devastando. La que sigue, por favor.
También se mide como huella ecológica la superficie que se va transformando para producir alimentos. Por ejemplo, en el estado de Veracruz se ha cambiado la vegetación nativa de árboles frutales o de árboles de cítricos que atraen lluvia a la zona por zonas de maíz o de trigo, que es lo que está requiriendo la población y que piensan que es más sano, pero están alterando el ecosistema natural. Y entonces se produce, el dióxido de carbono se queda en esa zona. No es absorbido por la vegetación. Y el ganado también, aunque queremos comer más carne roja, también produce más dióxido de carbono porque estamos afectando o alterando la vegetación nativa. La que sigue. En esta gráfica vemos cuántos geohectáreas se obtuvieron por comida con una encuesta que hicimos, que obtuvimos de Greenpeace y que levantamos con varios alumnos de la ESIA y otras escuelas. Más de 100 alumnos. La que sigue. En cuanto a los gases de efecto invernadero, en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto. Sabemos que Estados Unidos, que es uno de los países que más gases de efecto invernadero produce, no lo firmó. Esta imagen es de 1952, cuando en Londres tuvieron una alta concentración de partículas contaminantes, sobre todo de dióxido de carbono, y por eso el policía trae su mascarilla como si fuera de esta época. Pero fue también una gran neblina que tardó mucho tiempo en dispersarse por el efecto invernadero que se dio en ese momento. A partir de ahí surgió la palabra smog, que hoy nos es tan cotidiana. La que sigue, por favor. Entonces el cambio climático empezó a ser importante porque ¿qué estaba pasando con esas partículas que nos podían hacer daño y que ocasionaban hasta la muerte? Porque en esa gran neblina de 1952 hubo muertes. A ver. Se dejó escuchar, doctora, su micrófono está apagado. ¿Quién sabe qué le pasa? Que lo prendo y se vuelve a apagar. Pero ahí te escuchamos. ¿Ahí ya? Sí. Ya. Ok. Con estos gases y la poca dispersión que se da cuando hace frío en un nivel de la
biosfera, lo que respiramos es como si nos hubiéramos puesto atrás de un coche pegaditos, ¿no? Entonces, ese dióxido de carbono lo estamos respirando tanto que por eso fue que hubo muertes en el 52 en Londres. Y desde ahí fue que empezaron a tomar conciencia de que algo había que hacer con estos gases que podían matarnos. Y el 72 fue parte de lo que se platicó en la cumbre de Estocolmo. Y por eso en el 92, en Río, empezamos a hablar del desarrollo sostenible. Y empezamos a tener o a observar la parte ecológica, la parte social y la parte económica de nuestra forma de vida. La que sigue, por favor. Se supone que la ciudad o las ciudades consumen el 2% del planeta o ocupan el 2% del planeta y consumen entre el 60 y el 80% de la energía, lo cual provoca 75% de las emisiones de dióxido de carbono, lo cual nos lleva a tener un efecto invernadero y a incrementar el calentamiento global que hemos estado platicando. Por eso, las huellas son tan importantes y por eso decidimos estudiarlas para este trabajo. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un esquema de cómo se da el efecto invernadero gracias al sol, pero que si no está lo suficiente, las temperaturas tienen mucho que ver en el efecto invernadero. Y los gases que haya en esta capa llamada atmósfera, entre nosotros y la atmósfera está la biosfera, que es la parte de la atmósfera donde vivimos los seres vivos. Y si esa capa la tenemos llena como en un globo, si la llenamos de dióxido de carbono, pues estamos respirando pura porquería. O gases que nos van afectando a los pulmones. Y ahora, con el COVID, por eso hubo tanta gente que se murió en un principio. Adelante, por favor. Aquí tenemos la relación entre... Mande, ¿alguien me iba a hablar? No, nadie. Como ven en la gráfica del lado derecho está la encuesta origen-destino y en la gráfica tenemos cuántos viajes o cuánto se obtuvo por la huella de carbono. Dice que la gráfica que el 38% de los encuestados utiliza algún modo de transporte que genera parte de la huella de carbono. Perdón. Y más los del Estado de México. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, pues sí, vemos desde dónde vienen a la Ciudad de México y que se concentran en la zona centro del Distrito Federal, centro y norte del Distrito Federal. La que sigue, Caro.
Y aquí está lo que les decía, consumimos todas estas cantidad de tierras, el 92% de geohectáreas por tierra edificada, o sea, por tierra construida o cubierta con vivienda, y en movilidad también en la Ciudad de México consumimos el 87% de geohectáreas. Si cambiáramos nuestro modelo de producción de uno lineal a uno circular, estos niveles podrían bajar. La que sigue. Que creo que hasta ahí llego yo, ¿no? Ah, no, la huella hídrica. La huella hídrica, como les decía hace un rato, es la que se usa para producir algún producto, valga la expresión, que usamos las personas en las ciudades. En 2002 nació el concepto de huella hídrica por los investigadores que les decía hace un rato, y en México se normalizó con la ISO 14046 y que se mide con metros cúbicos. La cifra que está aquí abajo de 7,036 metros cúbicos al año es la que se utiliza en la industria mexicana para producir perdón, se me fue ahorita. Para producir los pantalones de mezclilla. La que sigue. Que a mí se me hace muchísimo. La huella hídrica, según se ha ido midiendo y se ha ido descubriendo para qué se usa o para qué se utiliza. Entonces tenemos 3 colores de huella hídrica, la que sí, que son la azul, que es, digamos, el agua dulce, el agua verde, que es la de las lluvias y que se llega a filtrar a los mantos acuíferos de las ciudades, y las huellas grises, la huella hídrica gris, que no llega al subsuelo y que tampoco puede ser almacenada. La que sigue. También tenemos la huella hídrica virtual, que ese es un concepto nuevo, y lo voy a leer tal cual. Se trata de un concepto muy útil para contabilizar el uso y el abuso que se hace del agua, en el que saber aprovechar y gestionar de forma eficiente es esencial para el cumplimiento de los ODS que se refieren al agua, según Sarsa. La que sigue, por favor. En México mucho se ha legislado sobre los recursos naturales y sobre todo sobre el impacto que tiene nuestra forma de consumo y que tiene que ver con las COPs en cuanto a la huella de carbono. Las COPs son anuales y empezaron a hacerse desde que se firmó el protocolo de Kioto. Afortunadamente, México participa y tiene una de las mejores leyes a nivel internacional sobre el cambio climático. Lo que falta es quien la pone en práctica, como muchas veces sucede con la
legislación. La legislación ambiental y que tiene que ver con el agua y con el suelo ha ido teniendo diferentes modificaciones. De hecho, ahorita está en revisión la Ley General de Agua, que es a nivel nacional y que ha estado parada porque le pisa el pie a mucha gente que utiliza el agua, como les decía, y perdón que haga tanta referencia a los pantalones de mezclilla, pero no es justo que deje de tomar agua potable la gente de algún municipio, como podría ser Iztapalapa, que nunca tienen o pocas veces tienen agua potable limpia por lavar pantalones de mezclilla, o alguna otra industria que utiliza agua potable. Por eso estamos trabajando, bueno, se está trabajando en eso. La que sigue. Creo que ahí voy ya yo, ¿no? Ahí ya te toca. Sí. Gracias. No, gracias, doctora. Bueno, el objetivo general que teníamos entonces con esta investigación era, pues, primero sí demostrar las dimensiones que teníamos para analizar o para estudiar las huellas y cómo, desde un sistema complejo, desde una perspectiva de la complejidad, estas afectan y como que se revierten en los asentamientos humanos, ¿no? O sea, los asentamientos humanos las provocamos y obviamente pues, luego regresan y nos empiezan a afectar, ¿no? Teníamos como la hipótesis, y fue un poco lo que revisamos en este objetivo, de que el propio ordenamiento territorial, o la falta de ordenamiento territorial es la que ha provocado un poco estas huellas, y el propio ordenamiento territorial es el que nos puede permitir mejorar la forma de consumo y la forma de vida de las ciudades, ¿no? También como pensar un poco en el modelo actual que tenemos de ciudades. Y esto, bueno, pues particularmente las periferias nos parecía como una zona en la que teníamos que revisarlo, y la encuesta un poco nos dio como la razón hacia ese lado, ¿no? Objetivos particulares, pues bueno, obviamente íbamos a estimar, ¿no? la huella ecológica de las periferias en los últimos 20 años. Queríamos también valorar el impacto ¿no? de la huella de carbono ocasionada por la expansión urbana, que les platicaba la doctora Delia, y obviamente pues analizar los efectos que puede tener la huella hídrica, ¿no? Entonces, un poco estos son los resultados que vamos a ver en unas láminas más. Bueno, doctora Delia, creo que esta en particular, creo que la querías todavía platicar un poco tú, pero bueno, pues queremos justamente demostrar estas dimensiones de huella ecológica, huella de carbono y huella hídrica, ¿no? Dentro del Valle de México, ¿no? Evaluar este desgaste, sobre todo, bueno, si ustedes han estado familiarizados o han ido siguiendo como las líneas de investigación de la doctora Delia, pues está muy como enfocada en el tema hídrico y en el tema del suelo permeable. Y bueno, obviamente la expansión urbana, pues si algo tiene es que se expande el suelo impermeable e impide la captación de agua pluvial, ¿no? Entonces, un poco por ahí iba enfocado. Y entonces, bueno, doctora Elia, creo que tú ibas a decir estas de posibles soluciones, ¿no? No, sí. Ay. ¿Me las he hecho? Ok. Bueno, como de entrada, ¿qué podemos hacer para disminuir la huella de carbono? Bueno, sí, disminuir o eliminar en la medida de lo posible el consumo de productos hechos de plástico. Eso que les platicaba al principio en gran medida es nuestra forma de consumo, nuestra forma de vivir, ¿no? O sea, yo no sé, bueno, como que creo que aquí vemos como todas las generaciones, pero pues seguramente a varios nos tocó todavía que se tomaba refresco, que no era sostenible, pero se tomaba refresco en envases de cristal y de repente se pasó al plástico, ¿no? Los envases de cristal por lo menos eran retornables. El refresco no es sostenible, pero bueno, hemos ido como evolucionando, pero evolucionando o sea, como que devolucionando, involucionando, una cosa así, como a favor de la comodidad del ser humano, pero en contra del entorno, ¿no?
Obviamente, bueno, adoptar plantas endémicas, eso también ha sido como muy peculiar, ¿no? De repente, no sé, en Durango se les ocurre plantar palmeras, ¿no? Entonces, pues el consumo de agua de las palmeras, obviamente, pues se les termina muriendo, pero antes ya gastaron como, ¿no? Pues varios metros cúbicos de agua, miles. Esta idea de las plantas endémicas tiene que ver porque sistémicamente las plantas, o sea, como la vegetación endémica, la vegetación originaria, está como aclimatada o acondicionada para absorber ese CO2 del aire y mantener como también un nivel de clima adecuado. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de también pensar en vegetación. Y esta es una de las cosas que terminamos también diciendo más adelante sobre el tema de pensar en la vegetación como una infraestructura más, como una infraestructura verde. Y bueno, este mensaje de todo es como cuestión de actitud, como que sí, es complicado, ¿no? Todos así tenemos como nuestras cositas de plástico y tomamos nuestro café y bla, bla, pero bueno, es como empezar a cobrar conciencia, ¿no? O sea, disminuir nuestro consumo de energía, usar menos el coche, sobre todo reciclar, y creo que reciclar y las 3 R's, ¿no? O sea, reducir nuestra forma de consumo, reutilizar en la medida de lo posible y sí, bueno, reciclar, ¿no? Ahora, estas 3 R's han evolucionado. No es nada más, ahorita como les platicaba la doctora Delia, ¿no? Y veíamos como que de un sistema lineal podríamos como empezar a doblarlo y pensar ya como en una cosa como circular. Ese es un poco, digo, el primer paso fue estas 3 R's, ¿no? De reduce, recicla, y reutiliza. Y ahora se está hablando más como de un tema un poco más complejo, ¿no? Entonces por eso entraba muy padre les digo, esta investigación, porque podemos hablar de economía circular, de un sistema o de un ecosistema económico, en el cual, bueno, no es únicamente reciclar, reducir, ¿no? Y reutilizar, sino que, bueno, pues también recuperar, rechazar, ¿no? Remanufacturar un montón de conceptos que vemos ahí en esta gráfica, ¿no? Pues sí, como infografía. Y la idea de la economía circular, y bueno, por ahí sí vi que estaba conectada Jessica, que es su tema de análisis del estudio del doctorado. Pero es un modelo de producción, perdón que medio que leo algunas palabras ahí, pero bueno, es que no se me ocurre cómo utilizar otras palabras, que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, todas estas palabras que les estábamos platicando, y que a la vez permita un valor añadido, ¿no? Que si es, bueno, estoy utilizando menos y estoy ahora mejor aprovechando esto y eso ahora me permite hacer más cosas o me permite más tiempo, un montón de cosas. Les digo, es justamente un concepto complejo que bueno, nos parecía interesante empezar a plantear como posibles soluciones. Esta definición no me gustaba. La economía circular puede definirse como una ciencia social que estudia la asignación eficaz y eficiente en términos de sostenibilidad de los factores productivos. O sea, esa es un poco la idea, tener este proceso de producción y prestación de servicios que permitan ser como más sostenible, más equilibrada la existencia entre las distintas variables de un ecosistema. Y bueno, la doctora también nos lo habías puesto tú, doctora Delia, sobre la planta de termovalorización del Zarape. ¿Querías comentarnos algo de esta? Sí, pues aquí llega la basura, la idea era que llegara la basura de la Ciudad de México, se separara lo más posible y se quemara para producir luz la basura. Y es una excelente, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Una excelente forma de utilizar los desechos que produce la ciudad, y más una tan grande como la nuestra. Sin embargo, por cuestiones políticas ya no se construyó, ya no se llevó a cabo. Esta planta iba a ser construida en el bordo poniente. O sea, que no es el bordo poniente, no es el que está en la zona poniente, sino es el bordo poniente de la zona metropolitana, está pegado al borde de Xochiaca, ¿no? En el municipio de Texcoco. Y bueno, mi tesis de maestría justo hablaba de residuos sólidos urbanos, y el análisis fue también, ¿no? Un análisis de reconversión del bordo poniente. Entonces, pues sí, ahí coincidíamos la doctora Delia y yo, ¿no? Decir, bueno, pues como que todos los estudios pensaban en que, pues sí, nuestro modelo de consumo y de agarrar y tirar la basura, teníamos, o sea, el bordo poniente tenía una cosa así. Oriente. ¿Eh? Oriente. No, es bordo poniente, el nombre del sitio de exposición es bordo poniente. Perdón.
Sí, pero está en el oriente, es el Está en borde. el oriente, pero se llama poniente. Así es. Ok. Tenía algo así como 40 y tantos, no me acuerdo ahorita bien, les digo, ese lo tengo en mi tesis de maestría, pero tenía como 46 metros entre los 15 metros de profundidad más los 30 de altura, o sea, imagínense esa cantidad de basura. Entonces, y queríamos seguir utilizando, ¿no? Basura. Entonces, bueno, a eso nos referimos un poco con la economía circular. Ajá. Y con cambiar nuestros niveles de consumo Exacto. para no producir tanto dióxido de carbono, que es lo que produce la basura. También. Y bueno, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero queríamos platicarles un poco, bueno, cuál fue la metodología y un poco de los resultados que obtuvimos tanto de la encuesta, de la propia encuesta, como ya de procesamiento de los datos. Obviamente, utilizamos una metodología, decíamos, dentro de una perspectiva o los parámetros de la complejidad, con fines predictivos, era una investigación prospectiva, un análisis prospectivo, analizando huellas ecológicas, hídricas y de carbono. Sí fuimos como muy descriptivos, o sea, voy a hablar como también en plural, porque también por ahí vi que estaba también Gabriel, que también estuvo haciendo muchos aportes, y bueno, tuvimos todo un equipo. Y la idea, bueno, era encontrar justamente caracterizar, tener la caracterización de los asentamientos humanos periféricos, y obviamente, bueno, pues por las condiciones no era una investigación experimental, no era posible, ¿no? O sea, como experimentar, como construir una periferia y ver qué pasaba, pero sí hacer un análisis y empezar como tener datos y poner a hacer una perspectiva, ¿no? Por lo menos una linealidad de qué era lo que estaba pasando. Y bueno, sí, simplemente el puro paisaje natural que nos mostraba la doctora Delia, creo que nos dejaba muy claro cuál era las implicaciones que podía tener o que puede tener esta investigación y estos resultados. Y para ello, bueno, pues sí, obviamente, basándonos en la Ley General de Asentamientos Humanos, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano vigente, ¿no? Y entonces, bueno, les comentábamos, hicimos una encuesta, eso fue como nuestro punto de partida, una encuesta con, bueno, le hicimos amplia, pero tomamos ahorita para este mapeo, los alumnos de la ESIA Tecamachalco, y nos encontramos con un mapeo, con una cartografía muy similar a la que se genera cuando se mapean los resultados de la encuesta Origen-Destino. Y entonces, bueno, pues lo primero que estábamos viendo ahí que la ESIA, pues funciona como un nodo de atracción, o un polo de atracción muy importante, igual que el resto de las escuelas del Politécnico y otras escuelas públicas, pues que atraen estudiantes de toda la zona metropolitana. Esto es importante porque pues estamos justamente trayendo las periferias, ¿no? hacia un nodo, y eso tiene como implicaciones en las tres huellas que vamos a estar viendo, ¿no? Hicimos esta revisión también de la densidad de población. Veíamos al principio, les platicaba, ¿no? Las huellas y las mediciones se hacen pensando en hectáreas por habitante, ¿no? Que es justo como lo inverso a hablar de densidad de población, que es habitantes por hectárea. Y con hablar de densidad de población, lo que queríamos, o lo que queríamos revisar, era si había una correlación entre, pues, esto que vemos que se ve más rojo, que es la zona central de la zona, no nada más de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana, ¿no? Compuesta ya por estos, ¿qué? 5 municipios, bueno, 5 alcaldías, 6 alcaldías de la Ciudad de México, y Nesa, ya como estas zonas mucho más densamente pobladas, y las propias huellas, ¿no? Entonces, esta variable de densidad de población es la que después terminamos como correlacionando, y es en la que nos surgen también datos muy interesantes. Y luego entonces empezamos a revisar ya las huellas, les digo, con base en la encuesta, con base en los resultados y la metodología para medición de huellas que les platicaba la doctora Delia, y nos empezamos a encontrar con cuestiones muy interesantes, ¿no? De entrada, la huella ecológica no está tan distribuida homogéneamente como podríamos haberlo pensado, sino que sí está focalizada en municipios particulares y hacia la periferia. Encontramos que Huehuetoca, pues sin ser, otra vez voy a regresarme sin ser un municipio densamente poblado, tiene una huella ecológica muy alta.
Y esto obviamente, bueno, quizá todavía no parecía tan obvio, pero lo que nos empezó a resultar así como, pues es que esto tiene que ver con la movilidad, con que las personas de las periferias no encuentran trabajos en las periferias, no encuentran escuelas en las periferias, no encuentran servicios de salud en las periferias y tienen que trasladarse a las zonas centrales. Esto obviamente pues, bueno, tiene una producción de huella ecológica importante y si su residencia es en las periferias, bueno, pues ¿dónde las estamos marcando? Pues justamente las periferias. Esto tiene que ver con la investigación del semestre pasado, del año pasado, que les platicábamos también, ¿no? Hablando también como de movilidad y de dióxido de carbono y periferias y demás. Y bueno, nos parecía interesante empezar a ver la ubicación del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Que nos van a inaugurar el lunes, porque bueno, pues es una zona que seguramente empezará a generar una atracción importante de población, y esa atracción de población hacia las periferias, pues bueno, podríamos empezar a prever que empiece a generar, ¿no? En el caso de Zumpango, pero realmente está más cerca de la entrada está por Tecámac, pues empiece a generar también a lo mejor un impacto en huella ecológica, huella hídrica y huella de carbono, ¿no? Por eso lo incluimos, ¿no? Nos parecía como interesante ver qué va a pasar con un equipamiento de esa magnitud, ¿no? Y con esas implicaciones, ¿no? A nivel metropolitano y megalopolitano. Y bueno, cuando pasamos a huellas de carbono, si se fijan, tenemos marcados Huehuetoca y Tizayuca para ver lo que les estaba pasando. En la anterior pues sí, era muy claro, ¿no? Que Huehuetoca era muy alto y Tizayuca tenía como, al ya ni siquiera ser de Estado de México, iba a ser de Hidalgo, bueno, me estaba llamando la atención. ¿Puedes mover tu Tizayuca era el que... para verlos más exactamente? Perdón, Porque a ¿verdad? lo mejor no todos saben dónde está Huehuetoca y Tizayuca. Ah, claro, sí, Huehuetoca, ¿sí se ve mi mouse? Sí, ¿no? Huehuetoca, Tizayuca. ¿Sí? Gracias. Sí, Tizayuca es el municipio del estado de Hidalgo, que está dentro de la zona metropolitana, ¿no? Y bueno, Huehuetoca es uno de los 59 municipios de la zona metropolitana del Valle de México que pertenecen al Estado de México. Entonces, estos dos, o sea, uno por huella ecológica y el otro por huella de carbono, eran los que nos estaban teniendo los valores más altos, y otra vez están en las periferias, y muy en las periferias. La huella de carbono, a diferencia de la huella ecológica, bueno, pues si se fijan, aparte, si vamos hacia Tecamachalco, bueno, Miguel Hidalgo, la Academia Miguel Hidalgo, y juntito a Naucalpan, también tiene una huella ecológica alta, pues obviamente por todas las, por todo el desarrollo económico, todo el motor económico que se genera, ¿no? Pero la huella de carbono, bueno, sí tenemos obviamente Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztacalco, pues en gran parte por el aeropuerto, por tener el centro, ¿no? de la ciudad y por tener la zona de Vallejo, ¿no? Eso es como un poco lo que interpretamos, por qué saltan ahí. Pero fuera de eso, la verdad es que otra vez vemos una tendencia hacia las periferias en cuanto a huella de carbono. Y finalmente, bueno, la huella hídrica. Y entonces la huella hídrica, pues de repente si pensamos en los valores altos de huella de carbono y de huella ecológica que veíamos acá y acá, cuando vemos la huella hídrica decimos, bueno, pues la huella hídrica parece que más bien se va como hacia el centro. Sí vimos un corredor, ¿no? Un corredor en esta zona, pero bueno, parecía que se veía hacia el centro. Este corredor que se hizo acá fue el que nos hizo también decir, ok, bueno, pues creo que nuestra zona de estudio tiene que estar enfocado acá. Y nos parecía interesante aparte, bueno, pues sí es zona del lago, ¿no? O sea, también de la investigación anterior que habíamos hecho, la del 2020, pues teníamos también como muy claro cuál era la zona del lago. Dijimos, bueno, pues sí, eso está justo en esta zona del lago, no tanto en la zona ni de transición ni ya de lomerío. Y entonces, bueno, hicimos todo el procesamiento de datos. Lo primero que obtuvimos directo era las geohectáreas de huella ecológica, huella de carbono y huella hídrica. Para Atenco y Zumpango no tuvimos suficientes datos, o sea, podríamos haberlo presentado, pero bueno, nuestra curva de normalidad nos hacía como ver que estaban un poquito desfasados, entonces por eso preferimos esos no revisarlos. Pero bueno, por lo menos empezamos a ver ya como una tendencia o como unos parámetros en cuanto a las huellas, que fue un poco lo que les presentó la doctora también, ¿no? En estas gráficas de pastel. Y entonces lo que nos parecía interesante, eso, bueno, fue síntesis, lo que nos parecía muy interesante y que podíamos aportar con esta investigación era, bueno, hacer un cálculo por uso de suelo
y un cálculo por suelo urbano, ¿no? Porque normalmente calculamos las huellas ¿no? por forma de vida, por productos, ¿no? Por producción y demás. Pero bueno, ¿qué pasa con la producción de la ciudad, ¿no? Y qué pasa si producimos 1 metro cuadrado de, ya háblase, vivienda, industria y demás, ¿no? Escogimos usos de suelo, habitacional, comercial, industrial y de equipamiento, porque nos interesaba saber, bueno, ok, este modelo de crecimiento, este modelo de ciudad en el cual estamos, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuál es este uso que parece ser tener más, como una mayor implicación? Y con todos estos datos, bueno, ya pudimos también generar una huella ecológica, hídrica y de carbono urbana, ¿no? Así, a ver, bueno, por superficie urbana construida, generamos esta huella, ¿no? Y la sacamos por municipio. Y esto es lo que nos permitió compararlo ya con la densidad urbana por municipio. Y entonces, pues bueno, ya pasando a esta última parte o parte final de aportaciones de la investigación para ver estos resultados, les decía, la zona que terminamos estudiando, bueno, estos municipios que veíamos, estaban en esta zona. Esta zona ahorita vamos a ver otro mapeo en el cual vemos que efectivamente es una zona como de captación hídrica. Esto que les comentaba de tener a Tenco y Zumpango como un poco fuera, era un poco estos de acá, como que salían un poco de la curva normal, en particular de la huella ecológica. Veíamos el comportamiento en regresión lineal de las 3 huellas, que es lo que estamos viendo en estas gráficas, de arriba y abajo. Esta es una regresión lineal y este es un comportamiento. Lo primero es que veíamos que, bueno, si la huella ecológica es la que se comporta como en una curva normal, ¿no? Como así, casi de libro de texto, la huella de carbono, en cambio, hace como justo una curva invertida, y la huella hídrica se carga totalmente hacia un lado, hacia una zona de los municipios. Esta primera interpretación que podíamos ver ahí es que, bueno, pues sí, efectivamente, hay como unos hotspots, ¿no? Que tienen una huella hídrica importantísima, y la huella de carbono, bueno, pues también tendrá como que ver con casi se hace un valle, pensando también como en la zona cercana hacia la Ciudad de México, ¿no? Que era esta parte por acá. Y bueno, sí, la verdad es que los casos veíamos como que sí había, fuera de que habían unos que salían, sí podíamos como encontrar una concentración y una linealidad de los casos. O sea, nos parecía que esto comprobaba un poco que sí hay, o sea, estas 3 huellas sí están relacionadas entre sí. Y eso nos daba como la pauta para decir, ok, vamos a revisar entonces, ahora sí, qué pasa con estas eran, ¿no? Las gigahectáreas, ¿no? De huella de carbono hídrica y ecológica. Y eso nos da pauta de revisar, bueno, ¿qué pasa ahora con esta huella que calculamos? La huella ecológica, hídrica y de carbono, pero urbana, ya no nada más las gigahectáreas que se estaban produciendo y que obtuvimos directo de la encuesta, sino ya revisarla directamente con la densidad urbana, que era esta variable que veíamos, ¿no? Para entender las periferias. Y bueno, ahí la doctora les podrá contar la emoción que tuve cuando le dije, mira los datos, porque pues la huella ecológica y la huella de carbono tenían una relación directamente proporcional. Todas eran muy significativas, eso ya lo habíamos visto desde el anterior, pero bueno, todas tenían como o sea, tienen una significancia alta. En particular, la huella ecológica pues, obviamente tiene una significancia muy alta en cuanto a la densidad, ¿no? En cuanto a la densidad. La huella de carbono, bueno, un poquito menos, pero eso lo vemos también en la pendiente, ¿no? Pero a fin de cuentas sí veíamos, ok, mientras más densidad tenemos, nuestras huellas van subiendo, ¿no? Tenemos una huella más alta por mayor densidad. Entonces, bueno, pues sí, parece ser que este tema de tener más habitantes, ¿no? Más habitantes, pues sí, nos va a generar una huella alta. Pero lo que nos resultaba interesante era revisar la huella hídrica, porque la relación es indirectamente proporcional. Es decir, las zonas en las que encontramos menor densidad de población son las que tienen una mayor huella hídrica. Y si pensamos de nuevo en la zona metropolitana, las zonas de menor, voy a decir que pasan para acá, las zonas de menor densidad son las periferias, y dentro de nuestra zona de estudio, pues resultó que las zonas en las que hay menos población son en las que tenemos esta huella hídrica más alta. Y entonces, si eso espacialmente le sumamos que esta zona en particular tiene, bueno,
es muy poco, o sea, sistémicamente es muy poco sostenible porque, bueno, tenemos toda la captación de agua de entrada que viene ¿no? de la zona del suroriente, la canalizamos, la metemos del río, o sea, el río San Juan lo convertimos en un canal, ¿no? Canal de la Compañía y el Gran Canal, y lo traemos y lo llevamos a Zumpango, ¿no? Sí. Pero en el trayecto vamos captando todos los escurrimientos que recibimos, de hecho, desde las zonas de los volcanes, ¿no? Y que viene como toda la sierra que nos separa de Puebla y Tlaxcala. Recibimos todo, ¿no? Ixtapaluca, Chicoloapan, Texcoco, vamos recibiendo toda esa agua, todos esos escurrimientos, las vamos, en vez de captarlas, meterlas al subsuelo, no, las canalizamos de nuevo y las enviamos a este gran canal y las convertimos en esto que les platicaba la doctora, las convertimos en aguas grises, ¿no? En una huella gris, sin haberlas aprovechado. La mancha urbana vemos que está también como, pues, ocupando mucho de ese territorio y entonces eso es lo que nos empezaba a preocupar, ¿no? Y es lo que nos preocupa también. Por eso terminamos incluyendo la referencia de dónde está el aeropuerto, porque empezar a desarrollar estas periferias de la zona metropolitana, pues implica también pues obviamente es una apropiación y una destrucción de las condiciones hídricas de la cuenca. Y así es como llegamos ya, porque creo que ahora sí estamos totalmente sobre el tiempo, a estas aportaciones y conclusiones. La primera es que, esto que les platicábamos, lo usual es calcular las huellas por producto y por forma de vida. Entonces, esta investigación lo que buscamos hacer es darle la vuelta y aportar esta metodología para calcularla por superficie urbana. Es decir, ok, bueno, sí, efectivamente, pues, dependemos de nuestra forma de consumo y todo, pero bueno, ¿qué implicaciones tiene seguir viviendo como tenemos? A fin de cuentas, nuestra vida se da en la superficie de las ciudades, o en las ciudades, en un entorno construido, y aportamos no nada más simplemente por huella urbana, ¿no? Creo que podríamos hablar como de una huella urbana, sino también por tipo de suelo, ¿no? Por una huella de uso de suelo. Eso como primera aportación y conclusión. El segundo es esto último que les platicaba. La zona metropolitana, o sea, creo que estamos justo en este momento en el que estamos así a nada de correr este riesgo de sufrir una pérdida irreparable de zonas de recarga al acuífero, ¿no? La expansión urbana, que vimos que coincide con la huella hídrica, pues está prácticamente ya encima de las zonas de recarga, de las últimas zonas de recarga que tenemos en la cuenca. Y bueno, pues eso nos va a llevar a la propuesta también de generar, a través del ordenamiento territorial, generar como una resiliencia ante estos eventos. Y tercera aportación, conclusión, son obviamente esto que les decía, ¿no? Que la huella ecológica y de carbono, pues sí son directamente proporcionales a la densidad urbana, pero la huella hídrica es indirectamente proporcional o inversamente proporcional, y eso nos hace ver o implica que la ciudad expandida, o sea, ¿no? La expansión urbana, el urban sprawl, ¿no? La ciudad que no es compacta, lo que está generando es grandes traslados, centro-periferia o periferia-centro. Esto obviamente trae un costo para la población, pero también trae un costo para el medio ambiente y trae costos altos en infraestructura. Es mucho más caro extender líneas de drenaje y de agua y demás que tratar de tener como una ciudad compacta. Entonces, pues, por donde queramos verlo, seguir teniendo un crecimiento urbano desmedido, descontrolado, lo único que está provocando es que vayamos aumentando también nuestras huellas tradicionales y la propia huella urbana que veíamos. Y por eso como propuesta estamos pensando en el ordenamiento territorial y que empezará a pensarse por regiones policéntricas. Y tampoco estamos como inventando el hilo negro. La propia alcaldesa de París lo comentó a principios de la pandemia, ¿no? Empezar a pensar de nuevo estas teorías de la ciudad de 15 minutos, teorías también, ¿no? Como el lugar central de Cristal, la renta del suelo de Fontunen, ¿no? Y Alonso. Y lo que estamos pensando justamente tener como regiones policéntricas con centros de barrio consolidados, y obviamente pues aprovechar, pues ya no nada más como las teorías del siglo XIX y siglo XX, sino empezar a implementar sistemas de información geográfica, empezar a tener en serio como un ordenamiento territorial, como pensando en ciudades inteligentes, ¿no? Como un ordenamiento territorial de inteligencia, una inteligencia territorial, a través de, bueno, pues algunos
polígonos de proximidad, que eso es lo que estábamos revisando sobre todo, pues, y pues se pueden utilizar como polígonos, pero no, y hay un montón de herramientas que se pueden utilizar dentro de los SIGs para entender, bueno, cuáles son estos centros urbanos consolidados que tengan la suficiente proximidad para hacer sostenible un modelo de regiones policéntricas que satisfagan las necesidades individuales y colectivas, otra vez de todo, ¿no? Trabajo, equipamiento y áreas verdes. Y finalmente, bueno, esta última de generar una red de áreas verdes permeable. Pensamos en la vegetación como parte de una infraestructura verde, pensarla de la mano o integrada al propio equipamiento y pensar que se pueden formar estos centros conectando equipamiento con infraestructura verde y tener como un sistema, ¿no? Un sistema complejo de equipamientos, infraestructura verde, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la población. Y, doctora, tú tienes esta frase. ¿Cuál? Unidos debemos encontrar cómo cuidar el medio ambiente y contribuir con el cambio, con todo lo que queremos lograr para nuestro planeta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias a las dos por esta ponencia. Les agradecemos mucho, ¿no? Su participación. Vamos a dar la palabra al público para ver si alguien quiere participar. Ajá, brevemente.